profesionales de la prensa que nos acompañan en esta conferencia. También permítanme, por favor, saludarle a nuestro asesor principal, Sergio Colque Soldado, a nuestro gerente de entidades financieras, Rolando Olmos, a nuestros miembros del directorio que hoy nos acompañan, al gerente del Banco Central, a todos los medios de comunicación que nos siguen también a través de las redes y, por supuesto, a todas las personas que están haciendo el monitoreo, el seguimiento a esta conferencia de prensa. Bueno, van a ser 5 meses prácticamente desde cual el Banco Central de Bolivia ha generado la resolución de directorio que permite que en el sistema financiero puedan realizarse transacciones con activos virtuales. En ese sentido, y viendo la información que se ha venido generando, sobre todo en este último periodo, pensamos que es importante brindar esta conferencia y hacer explicación de todo el movimiento que se ha dado en este mercado en este último periodo. Bueno, la presentación va a considerar 3 puntos, uno vinculado a los antecedentes, otro a los resultados que vemos al mes de octubre y también algunos elementos vinculados a algunas consideraciones que nosotros evaluamos en función a la información que estamos presentando. Bueno, primero, reiterar que fue el 25 de junio que el Banco Central de Bolivia ha habilitado el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta con activos virtuales. Fue una decisión, como en su momento se señaló, de forma coordinada tanto con la ASFI como con la UIF, tomando en cuenta el documento de evaluación mutua del Estado Plurinacional de Bolivia 2023-2024 que generó Gafilat, en la cual se hacía referencia que la temática vinculada a activos virtuales debería ser considerada, regulada, sobre todo con la normativa, con los procedimientos que tiene en este caso nuestro país. Desde su vigencia, desde esta habilitación que hemos hecho como Banco Central para que en el sistema financiero nacional se pueda, ¿no es cierto?, hacer transacciones con activos virtuales, hemos notado que se ha generado una gran dinámica en lo que es la percepción de la población para efectuar diferentes operaciones con este instrumento. Es decir, se ha generado un mecanismo alternativo que permite procesar transferencias al exterior, digamos, por concepto de remesas, que puede ser un caso, pagos de comercio exterior, inversiones a nivel minorista, entre otros. A partir de esta iniciativa, el sistema financiero ha comenzado a ofrecer servicios de custodia, compra y venta de activos virtuales, entre otros. Un detalle no menor es el último informe que ha generado la institución Chainanálisis, que considera que nuestra economía, nuestro sistema financiero, entre la gestión 2023 al 2024, ha avanzado de manera sistemática 2 puestos, en realidad ha escalado 2 puestos, ¿no es cierto?, en términos del posicionamiento que tenía nuestro país en esta escala que hace esta entidad. Eh, lo que se señala en esta entidad es que aproximadamente entre el 2023 y 2024, ¿no es cierto?, en ese periodo, se habría incrementado el valor de los criptoactivos que tienen los bolivianos, toda la población, en casi llegando a un valor en torno a los 3.000 millones de dólares. Esa es la capacidad, el stock que la población boliviana, los bolivianos, han venido acumulando, ¿no es cierto?, en materia de activos virtuales. Es un cálculo que efectúa esta revista, este medio, mejor dicho,
y lo ha publicado recientemente. Y además, reitero, muestra que Bolivia ha tenido un cambio muy importante en términos del posicionamiento a nivel de la región, ¿no? En materia de valor de criptoactivos que tiene la población. Por otra parte, también se estima que en el país hay un total de 252.801 personas que poseen activos virtuales, que en términos de lo que es un parámetro, vendría a ser el 6% de la población que tienen ingresos. Entonces, se estimaría que esta cantidad de personas, ¿no es cierto?, en total habrían acumulado un total de 3.000 millones de dólares en los diferentes activos virtuales. ¿Qué resultados vemos, ¿no es cierto?, a partir de que se ha permitido que se utilice, se ha liberado el uso de las transacciones en nuestro sistema de activos virtuales? Acá lo que estamos recopilando es información de una plataforma virtual que es Binance, que señalaba que en promedio entre enero a junio, ¿no? En el país se transaba un total de 7.6 millones de dólares. Una vez que se ha permitido, se ha liberado el uso en el sistema financiero, claramente se observa que los meses subsiguientes, julio, agosto, septiembre, octubre, ha ido permanentemente incrementando, ¿cierto? Los montos, el monto total que ha ido comercializándose en nuestro sistema, o en nuestra economía, mejor dicho. Julio, por ejemplo, fue 13.7 millones, en agosto 17.5 millones, en septiembre 20.4 millones y en octubre 23.7 millones. Este es un reporte que se puede generar a partir de las cifras que da esta plataforma virtual que es Binance, ¿no? Entonces, en promedio estamos hablando de que de un promedio de 7.6, que era el monto transado, ¿no es cierto?, en el sistema financiero que todavía no contaba con la autorización como tal o la liberación del Banco Central para que estas operaciones puedan ser efectuadas en el sistema de pagos. Este incrementa a 18.4 millones en promedio. Estamos hablando de un incremento de 142%. Pero no solamente esto, el número de operaciones consecuentemente también ha incrementado de manera sustancial. Fíjense, los primeros meses, en promedio, las transacciones estaban en el orden de los 155.000 operaciones. Estas han incrementado en casi 180%, llega a 430, casi 433.000 el número de operaciones que se hacen en esta plataforma. Entonces, también al valor que se va transando acompaña el número de operaciones. Ahora, ese valor promedio, ¿no es cierto?, también se ha ido incrementando de forma sustancial. Fíjense, el valor promedio en términos de dólares digitales estaba en el orden de los 681.000, ¿no es cierto?, USDTs en el periodo septiembre-octubre. Este ha incrementado a 765.000 octubre-noviembre y en este último periodo se ha ido transando en el orden de 927.360 $927.000, o mejor dicho, USDTs en este último periodo. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, el valor comerciado también se ha ido incrementando de forma importante. En este caso, la plataforma Binance, como he señalado hace un momento. Sin embargo, de manera complementaria, debemos señalar que las cifras que se muestran, las estadísticas que nos muestra el sistema financiero, ¿no es cierto?, como un canal, como el medio en el cual en nuestra economía se realizan estas operaciones, también son bastante interesantes. Fíjense, en el mes de julio, en miles de bolivianos, las operaciones fueron realizadas en un total de 812.000 bolivianos. Al mes de octubre ha saltado y ha incrementado, ¿no es cierto?, el número de operaciones a más de 1 millón, a 1.719 operaciones con activos.
¿no? Y en términos de valor, el incremento es también sustancial, crece más del 3.000%, de 575.000 bolivianos, incrementa a 20.719.000 en el mes de octubre. Estas son estadísticas que ha confirmado, digamos, o ha procesado la ASFI en todo el sistema financiero. Es muy importante en términos de la decepción que ha tenido, ¿cierto?, por parte de la población, por parte del sistema financiero, el uso de lo que son activos virtuales. Otro dato que también creo que vale la pena señalar es que a la fecha se estima que 9 entidades de intermediación financiera, ¿no es cierto?, están brindando este tipo de operaciones a través de los diferentes instrumentos electrónicos, ¿no es cierto? Y de estas 9, dos son entidades no bancarias, las cuales también brindan este tipo de operaciones que están en el sistema financiero, ¿no? Eh, Vale la pena también señalar que de este volumen que se ha dado en términos del valor de las operaciones, ¿no es cierto? De estos 20 millones que estamos hablando, de más de 20 millones, son, es realizado en un 88% por personas naturales, ¿no? Creo que también es un detalle interesante, importante a tener en cuenta porque son las personas lo que han visto o que han podido establecer con con los activos virtuales una forma de poder efectuar sus transacciones, ¿no es cierto?, que para ellos son muy importantes en términos de transferencias de recursos, operaciones de comercio, en fin, o inversiones también, que es otra de las modalidades que se puede hacer con este tipo de activos. Ahora bien, un detalle que creo que vale también la pena señalar es que se ha advertido en este último periodo un incremento en el precio de las USDT, sobre todo, ¿no es cierto? En estas 2 últimas semanas, sobre todo. Y nosotros lo que vemos es que entre sus determinantes, ¿no es cierto? Como he podido explicar desde hace un momento, en el país existe una buena cantidad de personas que tienen activos virtuales. Segundo, el hecho de que se haya liberado el uso de activos virtuales en el sistema financiero ha permitido de que la población pueda realizar diferentes operaciones. Y una de las más importantes está vinculada a las inversiones que puedan darse en el ámbito de las opciones que genera precisamente este mercado. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos es que este incremento que se ha generado en lo que son los activos virtuales, estamos hablando fundamentalmente del tema de las USDTs, ¿no? Obedece principalmente a un incremento, a factores exógenos, quiero decir, y son incrementos que se han dado sobre todo en el precio del Bitcoin. Como ustedes conocen, el Bitcoin se constituye en un mecanismo de inversión para las personas que tengan este tipo de activos virtuales. Por efectos vinculados a lo que ha sido la elección de un nuevo mandatario en los Estados Unidos, ¿no es cierto? El recorte de las tasas que se ha dado en la Fed hace poco, ¿no es cierto? Algunos repuntes inflacionarios que también se ve en este último periodo, sobre todo en la economía norteamericana. A su vez, incrementos de algunos activos, como es el caso del oro, para citar un activo, lo que ha hecho es que, ¿no es cierto?, el precio del Bitcoin suba de manera sustancial en estas últimas semanas. El incremento en valor se ha incrementado en casi $30.000, ¿no es cierto? Un Bitcoin se está cotizando en torno a los $98.000. A principios de mes estaba en el orden de los 69.000, ¿no es cierto? Ha habido un incremento importante y por supuesto lo que ha hecho es también que exista una correlación con el precio de las USDTs que se cotiza en nuestro mercado, ¿no? Esa vendría a ser la explicación fundamentalmente, ya que es un elemento que determina, ¿no es cierto?, el precio de lo que son los activos virtuales hoy por hoy. Pero bueno, también hay que decirlo, este es un mercado especulativo.
¿no es cierto? Así como se advierten importantes ganancias que puedan haberse dado en las últimas semanas, también pueden haber, ¿no es cierto?, cambios de tendencia que a los inversionistas que están especulando con este tipo de activos en nuestro medio, pues les puede generar pérdidas. Como Banco Central, nosotros siempre hemos recomendado que se haga un uso informado, totalmente responsable de estos mecanismos de pago que existen hoy por hoy habilitados en el sistema financiero, ¿no es cierto? De manera tal que no puedan, no sufran pérdidas que esto pueda generar, porque claramente se advierte que hay un elemento especulativo en el determinante de lo que son los activos virtuales, como es el caso del Bitcoin. Bien, para terminar, estamos prácticamente a 5 meses que el Banco Central de Bolivia, en coordinación con la ASFI-UIF, ha habilitado el uso de los canales e instrumentos electrónicos de pago para la compra y venta de activos virtuales. Claramente los volúmenes y el número de operaciones con activos virtuales se incrementaron y más que duplicaron posterior a la vigencia de la resolución del directorio 082 que habilita el uso de estos canales de los activos virtuales en lo que son nuestros canales de pago en el país, ¿no? Esta medida ha favorecido a la población como una alternativa para invertir en otros activos virtuales, dinamizar el comercio internacional y también efectuar transacciones al y del exterior, ¿no? También ha permitido, ¿cierto? Que por supuesto que la población cuente con una alternativa, reitero, para que puedan efectuar sus diferentes transacciones. Ahora bien, debido a factores externos, totalmente exógenos, como es el incremento del precio del Bitcoin, la cotización internacional de otros activos, como es el caso del oro, que se ha dado en estas últimas semanas con incrementos muy sustanciales, la demanda por activos virtuales en Bolivia también se encuentra en ascenso y pues incide, ¿no es cierto?, en un incremento en su precio. Nosotros, como Banco Central, recalcamos que existe un riesgo, ¿no es cierto?, que conlleva la obtención, uso desinformado que pueda haber de este tipo de activos en el sentido de que su cotización es altamente variable, es especulativa y puede generar, ¿no es cierto?, en un descenso de precios que pueda darse en este tipo de activos, algún tipo de pérdida también a la población que está utilizando, haciendo uso de este tipo de activos de manera permanente. Bueno, dicho esto, pues agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias. Las gracias a usted, presidente. Como siempre, el Banco Central de Bolivia va a ceder la palabra a los medios de comunicación. La recomendación de siempre, identificar al medio, al periodista y, por supuesto, que la pregunta esté relacionado a lo que es la conferencia de prensa, activos virtuales. Bienvenida, compañera. Adelante. Gracias, buenos días, presidente del Banco Central de Bolivia, ejecutivos. Una consulta, ¿cuál es la plataforma que la gente boliviana ha utilizado más para realizar estas transacciones con activos virtuales? Y si no ha habido alguna dificultad, porque muchos señalan que aún necesitan conocer de esto, cómo se hace mediante las entidades bancarias, por ejemplo, el conocimiento de cómo pueden hacer estas transacciones bancarias virtuales. Y aprovechando, por favor, el tema de las reservas internacionales, ¿para cuántos meses de importación nos queda? ¿Cómo estamos en reservas internacionales, por favor? Compañera, Vilma ¿de qué medio Catari es del usted sistema y su RTP. nombre, por favor? Vilma Catari del sistema RTP, gracias. Recomendarles, por favor, en relación a lo que ha sido la conferencia de prensa, activos virtuales. Ahora sí, compañero. Buen Adelante. día, presidente. Mi nombre es Gregory Beltrán del periódico La Prensa. Quisiéramos que en otro momento podríamos hablar de otros temas. Presidente, ¿no es muy riesgoso dejar a libre mercado este manejo de activos virtuales? No hay normativas, por lo menos en Bolivia, que regulen la compra, la venta, en fin. También había el anuncio que usted dio de que algunas empresas estarían o podrían operar en Bolivia. ¿Hay interés? ¿Hay algún registro? ¿Cuántas empresas? ¿De dónde sería? Y finalmente, presidente, el tema del QR, el QR es el que más se emplea en Bolivia.
¿Va a haber alguna regulación por el tema de que es uno de los más utilizados, presidente? Gracias. Adelante, por favor. Buen día, presidente Carlos Villena de Unitel. Si me permite, presidente, por favor, aprovechando la presencia y el contacto con usted, eh, han señalado desde la CAINCO que la subida del dólar paralelo es un efecto de la disminución de las exportaciones. Y por otro lado, presidente, el exdirector del Banco Central, Gabriel Espinosa, ha manifestado que la libre importación de combustibles provocó mayor demanda de dólares y aumento de la cotización paralela. Gracias, presidente, por la gentileza. Gracias, David, de la agencia Fides. Presidente, aprovechando por favor la conferencia de prensa, hay una preocupación de la población y sectores productivos en que se consultan hasta cuándo el gobierno, el Banco Central va a mantener un tipo de cambio del dólar inexistente que no se puede encontrar en Bolivia. Además, en los bancos igual ha desaparecido. ¿Es posible que se pueda pensar en actualizar, en sincerar el tipo de cambio? Presidente, gracias. Voy a ceder la palabra a nuestras autoridades del Banco Central de Bolivia para realizar las correspondientes respuestas. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Agradecer a los profesionales de la prensa por sus consultas. Creo que son bastante amplias y dan lugar también a que se pueda hacer respuestas un poco bastante, que consideren, ¿no es cierto?, diferentes elementos que ellos han venido consultando. Primero, la plataforma más utilizada en nuestro país es Binance o Binance, ¿no es cierto?, como quiera señalarse, es la que por algún motivo se ha ido generando, digamos, cierta pura en términos de su utilización por parte de las personas. Esta plataforma también ofrece diferentes servicios, ¿no? Como es algo, temas de custodia, permite efectuar transacciones, en fin, hay una serie de elementos que están en la plataforma. Ahora bien, nosotros como Banco Central, desde que hemos generado esta resolución de directorio, la 082, hemos venido realizando de manera permanente una serie de talleres informativos sobre lo que es el uso de los activos virtuales. De hecho, hemos realizado acá con los diferentes colegas de la prensa, por ejemplo, hemos realizado en puntos focales, hemos estado, no sé, en la Cámara de Comercio, hemos estado en colegios, universidades, en fin, hemos tenido una amplia difusión de estos talleres y lo venimos realizando, o sea, lo continuamos realizando. Así que este es un parte, digamos, de lo que es un mandato en realidad de esta RD 082 en sentido de que sea, ¿no es cierto?, estos talleres sean parte de toda nuestra política, nuestros mecanismos que tenemos de capacitación, de difusión en materia de educación financiera. O sea, lo venimos realizando y lo vamos a seguir realizando. En cuanto a las reservas, hace un par de semanas nosotros hicimos una conferencia de prensa y señalábamos claramente que el nivel de reservas al mes de octubre estaba en términos de los 2.066 millones de dólares, ¿no es cierto? Lo que nosotros señalábamos es algo que lo hemos venido mencionando desde nuestro primer informe que dimos de reservas internacionales los primeros días de enero de este año. Es decir, que se mantienen con una tendencia estable y positiva, por cuanto estas han ido incrementándose a lo que al transcurrir el tiempo. El año pasado hemos cerrado con 1.709 millones, ¿no es cierto?
solamente para reiterarles ese dato. Y pues en lo que es a finales de octubre habríamos cerrado con 2066. Los primeros días de noviembre al 7 hemos estado también en torno a los 1970. Estamos hablando en torno a los 2.000 millones de dólares, digamos, el nivel de reservas, reitero, con esa tendencia positiva, estable, que ha mostrado prácticamente a lo largo del año, cual nos ha permitido también afrontar hasta la fecha todos los pagos que tiene el Estado boliviano, ¿no es cierto?, con el resto del mundo. ¿Eso qué significa? Hemos pagado, por ejemplo, la deuda externa en más del 90% a la fecha. Hemos dado continuidad, hemos apoyado con los flujos de recursos a todo lo que es la política de subvención que tiene el país, ¿no es cierto?, que lo ha venido realizando también de manera permanente. Hemos venido generando también algunos instrumentos, mecanismos de política que nos han permitido ir fortaleciendo estos niveles de reserva, como es el caso de la aplicación de la ley del oro, ¿no es cierto?, comprando y efectuando procesos de refinanciación que han permitido precisamente sostener, mejorar nuestra posición en materia de reservas internacionales, ¿no? Bien, otra pregunta que hacía el compañero de la prensa, decía, ¿es riesgoso dejar al libre mercado el tema de los activos virtuales? Bueno, en el mundo en realidad se rige bajo mecanismos de libre mercado. Estos son mecanismos que están por fuera de lo que son los mecanismos tradicionales, ¿no es cierto?, los mecanismos de regulación que tienen las economías, ¿no? Esto funciona en lo que es la red, el Internet. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no existe forma de poder regularlas. En nuestro medio, lo que sí nosotros conocemos es que las instancias pertinentes, ¿no es cierto?, en materia de regulación del sistema financiero, están haciendo el desarrollo correspondiente, asumiendo buenas prácticas, sobre todo para lo que sería, ¿no es cierto?, cierto control que tiene que haber en materia de los registros, usos y demás cosas que se consideran en este mercado. Pero reitero, o sea, como tal, todo lo que son las operaciones con activos virtuales en el mundo se dan a través de mecanismos de mercado. Entonces, el hecho de que el Banco Central de Bolivia haya habilitado este mecanismo, estos instrumentos para que puedan funcionar en el sistema de pagos, no tenía ninguna intención de poderlos regular, ¿no es cierto? Como tal, se han liberado, se ha dotado de un mecanismo, un medio más para que la población pueda efectuar sus transacciones, y por supuesto nosotros en todo momento hemos ratificado el hecho que primero, la moneda nacional en Bolivia es el boliviano. Segundo tema, que efectúen transacciones de la forma más informada posible, ¿no es cierto?, para que no puedan tener ningún tipo de efectos adversos en términos de sus intereses. Y eso es algo que nosotros seguimos recomendando. Otra pregunta que lo hacía el compañero Gregory era referencia al tema del QR. Y si se va a regular. Bueno, en realidad el QR sí es algo que está regulado en nuestro sistema de pagos, porque es algo que permite efectuar las transacciones en pesos bolivianos, ¿no? Entonces existe el reglamento correspondiente, y hay algo que creo es muy importante señalar. Hace poco, debe ser hace un mes y medio, que inclusive hemos hecho una actualización de nuestro reglamento que permite profundizar el uso de instrumentos electrónicos de pago en nuestro sistema. Se ha informado también en los diferentes medios al sistema financiero sobre lo que eran estas mejoras que hemos realizado, porque lo que buscamos nosotros es que pueda haber un uso, ¿no es cierto?, mucho más importante en materia de las transacciones. Esto genera inclusión financiera, que creo que es algo importante, ¿no es cierto? Permite, por supuesto, que las transacciones en nuestra economía puedan fluir de manera mucho más expedita, ¿no es cierto?, y con la seguridad que el caso amerite.
Entonces, nosotros hemos desarrollado inclusive para poder profundizar un QR del Banco Central de Bolivia, que algunas entidades financieras y en algunos casos entidades públicas lo vienen utilizando para que puedan las personas efectuar sus transacciones, ¿no? Sobre todo en materia de lo que son servicios del que brinda el sector público. Entonces, el tema del QR ha sido un hecho bastante importante en nuestra economía en términos de permitir, de agilizar las transacciones y esto está reglamentado, ¿no es cierto? Ha permitido, por ejemplo, el hecho de que, a diferencia de muchas economías, Bolivia cuente con un sistema interoperable. No todas las economías en la región han logrado alcanzar interoperabilidad en sus transacciones. Y el QR precisamente nos ha permitido profundizar este tipo de elementos que son importantes en el momento de señalar los avances que tiene nuestro sistema financiero. Bien, otra pregunta. Referente a lo que era que había una subida del dólar porque habrían disminuido las exportaciones. Yo creo que acá hay una contradicción, ¿no? Ayer el director del INE, precisamente en conferencia que muchos de ustedes tal vez han asistido, mostraba precisamente el hecho de que al mes de septiembre tendríamos, ¿no es cierto?, una balanza comercial superavitaria o se habría logrado, ¿no es cierto?, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Sobre todo, él señalaba que esta tendencia se daba en los últimos meses del año, ya que los primeros meses, es verdad, hubo algunas dificultades por temas, bueno, que ya han sido explicados en su momento. ¿Qué significa el hecho de que nuestra economía tenga una balanza comercial positiva? Estoy hablando en términos ya más financieros y lo que vendría a ser nuestro mercado cambiario. Significa que hay una mayor cantidad de divisas en el sistema financiero, en el mercado cambiario o el mercado mayorista, como también se denomina, ¿no? Eh, yo escuché hablar algunos, emitir comentarios, sobre todo algunos eh, analistas, ¿no es cierto?, que hacen sus comparaciones en términos del tipo de cambio, señalando o confundiendo que el mercado paralelo o el que se ha generado de manera, digamos, no regulada, ¿no? Se ha generado, y ese vendría a ser el tipo de cambio referencial. No es así, porque si alguien va a importar diésel, ¿no es cierto? Algún privado se decide hacer la importación, perdón, no va a ir acá a la avenida Camacho a buscar a alguien que venda dólares para importar el volumen de diésel que se quiere importar. Tiene que ir al sistema financiero. Y en el sistema financiero, en este mercado mayorista, en el mercado cambiario como tal, ¿cierto? Donde se juntan exportadores e importadores, nosotros advertimos con el dato que nos genera el Instituto Nacional de Estadísticas de que existirían las divisas por el resultado positivo que se genera. Ahora bien, por supuesto que existen variaciones porque también es un mercado, ¿no es cierto?, que depende de la oferta y demanda en un determinado periodo, pero nosotros advertimos que existe en este mercado determinada estabilidad, ¿no? Por lo tanto, estos anuncios que se habrían hecho sobre el tema del diésel no necesariamente están correlacionados, ¿no es cierto?, ya que lo que esté pasando en estos mercados paralelos, lo que está todo lo contrario, nosotros vemos que aquellas personas, aquellos inversionistas que quieran utilizar, efectuar estas importaciones, primero, ¿no es cierto? Me imagino van a hacer uso de lo que es el mercado mayorista, en el cual se advierte, reitero, que existe cierta estabilidad y existe el flujo de divisas correspondiente, ya que el resultado favorable en balanza comercial, sobre todo de los últimos meses, nos demuestra este aspecto. Finalmente, el tema cambiario, ¿no es cierto? Nosotros como Banco Central lo que tenemos es un tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Nosotros ese es el tipo de cambio que monitoreamos, que en los primeros meses de este año, en virtud a todos los acuerdos que se han ido alcanzando con el sector privado,
advertíamos de que estaba volviendo a ciertos niveles de convergencia, ¿no es cierto?, en materia cambiaria, pero lamentablemente el tema, no nos olvidemos, ha habido un intento de golpe de por medio en el mes de junio, ¿no es cierto? Efectos como los bloqueos, el paro, el bloqueo que ha habido de más de 20 días hace poco, ¿no es cierto? La falta de aprobación de créditos, la falta de aprobación de créditos por parte de la Asamblea, hacen que nuestro país, de alguna forma, tenga limitaciones en materia de lo que es el acceso a divisas. O sea, se ha señalado de que hay más de 1.200 millones de dólares que no han sido aprobados en materia de financiamiento. Una economía funciona con recursos propios, pero también con recursos externos. En la medida en que la Asamblea, ¿cierto?, no ha venido aprobando créditos, ha hecho de que nuestro país, desde la gestión pasada, esté descalzado en materia de lo que es el sector externo en materia de divisas. Pagamos más por el servicio de deuda externa en el que considera capital e intereses, ¿no es cierto?, más de lo que son los desembolsos. Y entre otros factores, ¿no es cierto?, esto obedece al hecho de que no se hayan aprobado más financiamiento y permita, ¿no es cierto?, el flujo de divisas normales que debería tener nuestra economía. Con este tipo de limitaciones, con este tipo de efectos adversos que existen en nuestro país, pues el tema cambiario, por supuesto que es sujeto de lo que es especulación, porque se exacerba expectativas de la población, ¿no es cierto? Y esto genera un efecto adverso. Nosotros pensamos que se está entrando a estamos volviendo a cierta normalidad. Y esperemos que todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno precisamente permitan que podamos nuevamente a tener cierta normalidad en la economía, las actividades económicas, ¿no es cierto?, puedan nuevamente mantenerse en los niveles que usualmente lo hacían, ¿no es cierto?, vuelva todo lo que son las actividades económicas comerciales, ¿no es cierto?, y pues volvamos a cierta normalidad, cierta regularidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta conferencia de prensa. Como siempre, muy agradecidos con todos los compañeros. Permiso.